Y ya hay polémica por falta de quórum. La Cámara de Diputados rechazó la reforma que modificaba el número de diputados en el Congreso, una iniciativa considerada clave para iniciar los cambios al sistema binominal. La negativa en la votación significó fuertes recriminaciones entre oficialismo y oposición. Queremos conversar sobre este tema y para ello tomamos contacto con el diputado de la UDI, Gustavo Asbun. Hola, diputado, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿usted se pareó? ¿Por qué iba a rechazar un proyecto que usted mismo presentó? A ver, lo que pasa primero hay que separar las cosas. Efectivamente, el pareo me lo solicita el diputado Hugo Gutiérrez porque él se encontraba de viaje. Él iba a asistir a un congreso latinoamericano de derechos humanos y se hacía imprescindible que él fuera, lo cual yo le dije que no tenía ningún problema en hacer el pareo con él, sobre todo porque esto tenía relación directa con un tema de él y que también de una u otra forma se tomó la decisión el día viernes antes que se pusiera en tabla inclusive la votación de este proyecto de ley. Por lo tanto, te debo aclarar que esto se hizo el día viernes, mucho antes que se notificara la tabla del día martes. No, y en relación usted... al porqué, sí. Y en relación al porqué, por un tema muy especial, porque yo siempre he dicho que estoy dispuesto a discutir, a debatir cualquier reforma al sistema electoral, porque yo creo que obviamente uno tiene que estar sujeto a cambio y a las perfecciones del sistema, sobre todo porque uno no puede vivir permanentemente con el mismo sistema electoral, sobre todo porque los mapas van variando, porque obviamente la cultura cívica va mejorando y eso sin duda trae nuevos desafíos y significa que uno tiene que estar permanentemente cambiando o modificando la estructura de un sistema electoral que muchas veces se va agotando. Diputado, y otra cosa muy distinta lo que es quiero modificar los preguntarle guarismos. es por qué usted se pareó, digamos, iba a rechazar un proyecto que presentó y lo presentó junto a los diputados Pedro Araya, Gabriel Asensio, Pepe Aud, Jorge Burgos, Felipe Herboe, Nicolás Monkever. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Por eso, lo que le estoy contando, para que usted me deje terminar, es muy fácil. Si esto tiene que ver en el fondo porque obviamente una cosa es modificar el sistema electoral y otra cosa muy distinta es modificar el guarismo. Yo no me cierro en el fondo a la posibilidad de modificar el sistema binominal, pero cuando algunos parlamentarios han planteado la posibilidad de aumentar los cupos parlamentarios, que es muy distinto a que a ti te digan, mira, queremos modificar el guarismo para poder modificar el sistema electoral, es diferente a decir, mira, vamos a modificar el sistema electoral, pero también vamos a aumentar los cupos de 120 a 150 parlamentarios. A mí me parece que no corresponde aumentar de 120 a 150 diputados porque creo que el sistema electoral no lo necesita, nuestro sistema político tampoco. Hoy día el Congreso perfectamente... ahora que en 1973 que habían 150 diputados. Mire, esto no tiene que ver con la cantidad de parlamentarios. No, de población, digo. Esto tiene, bueno, aumentó la población, podría aumentar los parlamentarios. Pero es que lo que pasa entonces tendríamos que no tener 150 tampoco, deberíamos tener 300. Y yo no creo en el fondo que aquí tengamos que aumentar la cantidad de parlamentarios en el fondo para modificar el sistema electoral. Hoy día con los mismos 120 perfectamente podemos modificar el sistema electoral y modificar la representatividad. Pero aumentar el cupo parlamentario por el solo hecho de aumentarlo, sin tener un argumento de fondo, a mí no me parece. Distinto, insisto, es que a mí me digan, mira, vamos a debatir, vamos a buscar una fórmula de modificar el sistema electoral, donde mucha gente, inclusive muchos parlamentarios de la UDI, no se oponen a debatir acerca del tema. Pero cuando a ti te dicen, además, que te quieren imponer la idea de aumentar de 120 a 150 diputados, ¿para qué? Si el Congreso no necesita tener más parlamentarios, porque con los mismos 120 podemos hacer la misma pega que se hacía con los 150 hasta antes del 73, y con los mismos 120 podemos hacer el mismo trabajo que aunque tuviéramos 25 millones de habitantes. Hoy día la cantidad de parlamentarios no te va a hacer en el fondo más eficiente o menos eficiente el sistema, y tampoco te va a hacer más representativo o menos representativo la cantidad de parlamentarios. Esto tiene que ver con el sistema electoral, no con la cantidad de diputados o senadores que estén hoy día en el sistema. ¿Diputado? Y por lo tanto yo en ese sentido no estoy dispuesto a acomodar a algunos parlamentarios que quieren modificar el mapa electoral porque tienen pretensiones senatoriales, y aquí hay muchos diputados que quieren ser senadores y que lo que quieren en el fondo es modificar el sistema electoral, pero también modificar el mapa. Diputado, aumentando pero usted la cantidad de distritos. Diputado, ¿usted entonces estaría abierto a votar y aprobar favorablemente? Hay un proyecto de Pepe Aud que dice que se podría modificar el sistema binominal sin tocar el número de parlamentarios.
Mira, pero obviamente hay que ver qué sistema. Sí, efectivamente yo soy partidario de modificar el sistema binominal porque yo creo que este es el minuto a hacer cambio. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué tipo de sistema? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que discutir y tenemos que debatir. Hoy día hay distintos consensos. Algunos hablan de un sistema proporcional, otros hablan de un binominal corregido, otros hablan derechamente de buscar un mixto entre ambos, otros dicen que mantener el actual sistema binominal donde tú le das un porcentaje a los partidos que no alcancen el 5% para que puedan tener representación parlamentaria. Hay distintas alternativas. Pero aquí lo que está claro, que aumentar la cantidad de parlamentarios o modificar el sistema electoral exclusivamente para beneficio de algunos diputados que quieren ser candidatos a senadores, yo no estoy dispuesto en el fondo para seguirle el juego, porque eso quiere decir en el fondo de aquí están anteponiendo los proyectos personales por sobre el proyecto colectivo de un país. Diputado, ¿y usted a qué atribuye la votación de hoy en que ni los mismos parlamentarios de la Concertación que estaban en el Congreso no llegaron a la sala? ¿Cuál es digamos, la mirada que hay detrás? Porque te insisto, porque esos mismos diputados también de la propia Concertación estaban en contra de modificar el guarismo, porque saben perfectamente que eso significaba modificar el mapa electoral actual. Eso significa que tenías que aumentar la cantidad de distritos, eso significaba también de que tenías que aumentar las circunscripciones, y por lo tanto empezaba a solucionar los problemas que tenían algunos partidos con algunos parlamentarios que querían ser, algunos diputados que querían ser candidatos a senadores y que obviamente no tenían los cupos. Y porque obviamente obligaría, al caso de la región metropolitana, en vez de 2 circunscripciones, a aumentarla a 4, el caso de la quinta región aumentarla a 4, el caso de la sexta aumentarla a 2. Entonces eso claramente te demuestra que a la larga lo que buscaba esta reforma era prácticamente solucionar el problema que tenían algunos partidos políticos y en especial algunos diputados que no tenían cupo para ser candidatos a senadores. Y en ese sentido obviamente yo no estaba dispuesto a seguirle el juego a aquellos que querían, insisto, anteponer sus proyectos personales por sobre el proyecto del país. Muchas gracias, diputado Gustavo Asbun. En esta hora ha podido conversar con nosotros desde Valparaíso. Nos queda muy claro la posición y nosotros con esto llegamos al final de el noticiario Primera Edición. Luego volvemos con CNN Prime. No se vayan, hay más informaciones.